Creo que ya es la sesión se va a grabar, entonces pues ya podemos ahora sí que eh, comenzar formalmente, ¿no? Bueno, antes de comenzar como tal, pues yo creo que lo menos que podría yo hacer es en este caso presentarme, es decir, quién está detrás de la pantalla, quién les está hablando. Entonces, quiero hablarles un poquito acerca de mí. Mi nombre es Uriel Pérez Delgado. Soy estudiante de sexto semestre de Ingeniería Mecatrónica. Pertenezco a, bueno, soy integrante de la generación 41 del programa de tecnología en cómputo. También pertenezco al capítulo estudiantil de UNAM IEEE porque pues también no solo me interesa la programación, ¿no? Me interesa también la parte electrónica, de robótica y todo eso. Algunos de mis hobbies, me gusta mucho pasar tiempo en familia y amigos, es algo que pues valoro muchísimo. Siempre trato de estar como en compañía de ellos cuando se puede. Ahorita pues es una situación difícil, pero pues ahí vamos. Otros de mis gustos, me gusta mucho leer y escribir. Escribir me gusta mucho escribir cuentos de terror y poesía. He tenido la oportunidad de ganar algunos concursos ahí. Me gusta escuchar música. Mi banda favorita son los Scorpions. También me gusta jugar videojuegos. Por ejemplo, si a alguno le gusta Crash Nitro Fueled, pues ahí nos echamos unas carreras online, ¿por qué no? También me gusta mucho aprender idiomas. Actualmente pues tengo el inglés y estoy aprendiendo chino mandarín. Y sí, ya sé que es una locura, pero pues la idea no es quedarse aquí a aprenderlo, ¿no? En fin, aquí yo les agregué como tal un contacto donde pueden, ustedes ya sea si no quieren hacer una pregunta directamente, pueden enviarme al correo sus preguntas. Por lo general estoy despierto hasta las 2 de la mañana. Entonces, o cualquier otro tema, si quieren, si tienen algún proyecto en mente y creen que con lo que van a ver aquí pueden ustedes, pues aplicarlo de otra manera, pues ¿por qué no? Aquí está, ¿no? Y bien, habiendo dicho eso, como les comenté, los que van llegando, por favor, váyanse registrando en la liga de asistencia. Váyanse registrando para que vayamos teniendo un registro de quienes van llegando y así. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo general? ¿No? O sea, ¿por qué reunirnos aquí el día de hoy? Exactamente. Bueno, pues el objetivo es que ustedes al finalizar el taller a lo largo de estas 3 sesiones obtengan los conocimientos necesarios para desarrollar un sistema de posicionamiento angular basado en el control de un motor a pasos con la placa Raspberry Pi Pico y la implementación de algoritmos creados con el lenguaje de programación Python. Además, pues no solamente nos vamos a ir ahí, o sea, no nos vamos a quedar ahí nada más, vamos a desarrollar como tal una interfaz gráfica de usuario, de manera que al desarrollar esta interfaz gráfica de usuario, pues nosotros vamos a tener ya como tal el sistema completo, ¿no? Porque muchas veces como ingeniero olvidamos un tanto esa parte, ¿no? Que al cliente finalmente le gusta ver las cosas fáciles, ¿no? Y que con un botoncito hagamos todo. Lo interesante aquí es que vamos a utilizar el mismo lenguaje de programación para hacer todo. Y eso es algo que personalmente me parece fascinante porque, eh, pues, con un solo lenguaje podemos manipular varias tecnologías. Entonces, pues, ese es el objetivo. Disculpen si tengo el chat aquí. Yo creo que lo voy a minimizar, pero si ustedes tienen alguna duda o algo en general, pueden externarla. Afortunadamente, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, por el momento no somos tantos. Entonces, pues pueden tener una atención más personalizada. Pero bueno, a todo esto, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué es todo esto, no? O sea, seguramente ustedes en este momento dicen, pero tu publicidad decía una cosa, una introducción a Raspberry Pi Pico y MicroPython, y ahorita me estás hablando de sistemas de posicionamiento angular y todo eso, y eso pues entiendo que no les queda claro. Entonces, yo espero que con este pequeño video, pues, y se motiven para pues seguir asistiendo a las sesiones. Como les comenté, vamos a
desarrollar una interfaz gráfica de usuario con el lenguaje de programación Python. Tenemos ahí nuestra plaquita Raspberry Pi Pico que controla el motor a pasos, que viene a ser finalmente un sistema de posicionamiento angular. Vamos a utilizar el protocolo de comunicación serial para tener el puente entre el hardware y el software. Entonces, nuestra pequeña interfaz tiene un pequeño slider donde nosotros vamos a poder ajustar la posición en grados deseada. Y bueno, pues una vez que tenemos eso, la flecha se va a posicionar en el ángulo correcto. También podemos tener cajas de texto donde podemos ingresar directamente el ángulo correspondiente. Y bueno, más que nada funciona de esa manera, ¿no? O sea, si bien es verdad que esto llega a final de cuentas ser una introducción, no significa que no podamos realizar aplicaciones interesantes. ¿En qué sentido? Para todas aquellas personas que están o tienen interés en trabajar alguna vez con equipos CNC, control numérico computarizado, pues este es el principio de funcionamiento. Equipos como pueden ser routers CNC, impresoras 3D, corte láser, eh, vaya, tornos CNC, todas funcionan con este principio, en donde nosotros con un motor a pasos prácticamente variamos la posición angular, pero bueno, ellos lo que hacen es colocarle a lo mejor en el eje del motor quizá una varilla roscada o una banda quizá, ¿no? Entonces ese movimiento angular lo transforman en un movimiento lineal, o sea, un movimiento lineal. De manera que si nosotros colocamos esos tres motores a pasos, pues tenemos, bueno, de forma perpendicular, claro, podemos formar los ejes X, Y y Z con el objetivo de, pues, ya utilizar estos equipos ya sea para corte o formar piezas, ¿no? Entonces, fue más que nada por eso el hecho de que decidí bueno, desarrollar esta aplicación y también para mostrarles cuál va a ser el tipo de dinámica, ¿no? O sea, yo, como les comenté en un inicio, voy a enseñarles a programar. Claro, no van a salir siendo unos expertos, pero sí lo más elemental que necesitan para ustedes desarrollar esta aplicación. Entonces, sí es una introducción a Raspberry Pi Pico, pero eso no quita que no podamos desarrollar algo con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy. Tal vez al inicio probablemente no haya tantas dudas porque, pues vamos a hablar un poquito acerca de dónde vienen las cosas, ¿no? ¿Qué viene a ser? ¿Qué es Python? ¿Qué es Raspberry Pi? ¿De dónde viene todo eso que vamos a utilizar? Entonces, intenten ver este taller como una película. Es verdad, ustedes no tienen por qué tener este sistema armado, o sea, no tienen que tener circuitos ni nada parecido, no es la idea, pero sí, que ustedes puedan, pues, entender todo lo que estamos haciendo para que si ustedes quieren recrearlo al final, lo puedan hacer, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que se persigue a lo largo de las 3 sesiones. Y como les comentaba a muchos, según las estadísticas que recibimos, hay personas de muchas profesiones diferentes, desde medicina, psicología, economía. Entonces, quiero pedirles a todos un poco de paciencia. Este taller lo diseñé, se supone que para que todas las personas que tengan muy poca noción en estos mundos, pues puedan tomar el taller. Entonces, les pido algo de tolerancia con ellos. Bien. Pues habiendo mencionado lo que es lo que vamos a hacer, pues ya, ya son las 5:20, yo creo que ya es un tiempo suficiente. Para los que van llegando, recuerden que en el chat les estamos dejando la lista de asistencia, por favor, regístrense. Y bien, eh, pues vamos a continuar. En cuanto al temario de esta primera sesión, pues como les comentaba, nosotros en esta parte, pues vamos a estar comentando de dónde vienen las cosas. Sí vamos a tener una parte de ejercicios. Pero estos ejercicios, lo que se persigue es que para todas aquellas personas que no vienen de este ramo de la electrónica, de los microcontroladores, informática en general, pues puedan tener algo de nivelación en el lenguaje de programación Python, porque hay muchas personas que pues no saben de esto, entonces hay que enseñarles. Entonces, el temario pues va a consistir en historia y orígenes, donde les voy a platicar de dónde viene todo.
datos técnicos, ahí ya vamos a hablar qué contiene nuestra Raspberry Pi Pico y qué podemos hacer con ella. Y finalmente los ejercicios con la introducción a los algoritmos y estructuras de control. Sé que es algo ambicioso, pero pues vamos ya a comenzar, ¿no? Entonces, eh, denme un segundo. Mm, Entonces, pues vamos a hablar antes de todo qué es la Raspberry Pi Foundation, ¿no? Porque de ahí es donde surge pues todo esto de la Raspberry Pi y todo ello, ¿no? Entonces, la Raspberry Pi Foundation prácticamente es una organización benéfica que tiene como objetivo poner todo el poder de la informática en las manos de todo el mundo, ¿no? Finalmente, esto surge como más que, o sea, surge más como una iniciativa educativa, en donde pues estas personas lo que hicieron fue prácticamente desarrollar equipos de cómputo del tamaño de una tarjeta de crédito, con el objetivo de pues que estos equipos sean un poco más asequibles para bueno, para las zonas marginadas y de bajos recursos, ¿no? Como vienen a ser pues países de África, Latinoamérica. Entonces, prácticamente para eso se crea esta, o sea, ese es como que de donde viene todo. Entonces, estos personajes que ven aquí, por ejemplo, no sé si se ve mi cursor, pero bueno, aquí hay puntero láser. Entonces, David Braben prácticamente es el visionario, es el que prácticamente se encarga de traer todo este concepto. Él es un desarrollador de videojuegos y profesor de la Universidad de Cambridge y pues es uno de los cofundadores, ¿no? Prácticamente él es el que ideó todo esto. Él es el que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo positivo por la sociedad, ¿no? De cierta manera, aplicando lo que yo sé. Entonces, a mí me gustaría, en este caso, lo menciono, lo digo como él lo ha de haber dicho, o sea, quiero enseñarles a los niños con la filosofía de ven, abre esta computadora, ve cómo funciona y mira lo que puedes hacer con ella. Entonces, él como tal creó el concepto. Evan Upton, en este caso, lo que se encargó como tal es, él es un ex trabajador de la compañía Broadcom, que básicamente se encarga de eh, fabricar todos los microprocesadores que tenemos en la Raspberry Pi Pico en su interior. O sea, prácticamente él se encargó de diseñar toda la arquitectura de software y hardware. Obviamente no lo hizo solo, tiene todo un equipo de trabajo detrás, pero prácticamente él es el que se encargó de llevar la idea de este hombre a la realidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Alan Mycroft, que pues igual es un profesor de la Universidad de Cambridge y miembro del Robinson College de Cambridge, además de que también es director de estudios de ciencias de la computación. Entonces, prácticamente todos tienen conocimientos del tema al que querían desempeñarse, ¿no? Al final y bastante bien. Entonces, de aquí surge la Raspberry Pi. La Raspberry Pi surge como una iniciativa educativa, ¿eh? Recuerden, o sea, ya obviamente después vendrían personas o makers entusiastas que le empezarían a encontrar aplicaciones interesantes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos hacen todo esto, no? Pues como ya les comenté, a través de su producto estrella que viene a ser la Raspberry Pi. Hay algo que tengo que mencionar y que no me gusta un poco, es el hecho de que cada 3 o 4 meses ellos están sacando un modelo diferente. Entonces, bueno, yo en lo particular tengo la oportunidad de tener la Raspberry Pi 3, el B Plus, conmigo. Mencionando algunas características, pues es que, como ya les mencioné, tenemos los procesadores Broadcom en su interior, que prácticamente son el corazón, ¿no? El de estas computadoras. Entonces, esta pues tiene un procesador de 64 bits a 1.4 GHz, tiene conectividad 2.4 GHz y 5 GHz con Wi-Fi, tiene Bluetooth 4.0, digo 4.2, y entre otras cosas, pues tiene, por ejemplo, puertos HDMI, Ethernet, USB, tiene acceso a cámaras y pantallas táctiles, además de que tenemos disponible 40 pines de propósito general para utilizar en sistemas de control o electrónica. Porque, bueno, esto al final de cuentas es una computadora. Entonces, dicha computadora tiene también
como base, bueno, los sistemas operativos que se le instalan a estas computadoras están basados en GNU Linux, particularmente Raspbian. Raspbian es una distribución eh, que deriva de Debian. Entonces, prácticamente al utilizar un sistema operativo que es libre, pues ellos tienen toda la libertad de darle rienda suelta a todo lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, con estas computadoras, digamos que los niños pueden aprender a programar lenguajes de alto nivel como C y Python, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar al respecto, pero solamente quiero comentar que, pues, tú prácticamente puedes hacer lo que quieras con una de estas, ¿no? O sea, desde aplicaciones que van desde visión artificial, machine learning y robótica, ¿por qué no? Sí. Pero el hecho es que son bastante caras. Realmente para utilizar una de estas tienes que tener una aplicación o un sistema algo complejo para aprovechar todo su potencial, ¿no? Entonces, hay veces en donde, pues, queremos resolver aplicaciones usando esteroides, ¿no? Entonces, no siempre es bueno hacer eso, hay que buscar otras alternativas. Entonces, ¿a qué viene todo este revuelo que se está dando últimamente, sobre todo en la comunidad maker? Prácticamente se debe a la Raspberry Pi Pico. ¿Y qué relevancia tiene? Bueno, pues el 21 de marzo de este año, precisamente hace 6 meses, justamente, se lanza como tal al mercado la nueva Raspberry Pi Pico. Entonces, ¿qué hace de diferente esto con las demás computadoras que yo les mostré? Bueno, que esto como tal ya no es una computadora, se trata del primer microcontrolador, fíjense, microcontrolador. Un microcontrolador es una escala más baja que un microprocesador. Tiene funciones más limitadas, pero se pueden hacer muchas cosas. Es una computadora muy pequeñita con una arquitectura más reducida, pero finalmente un microcontrolador lo que se encarga es prácticamente de implementar, ahora sí que se implementan mucho en sistemas de control. Entonces, la Raspberry Pi Pico viene a ser, o sea, gracias al silicio, el microcontrolador RP2040 viene a ser el primero que se produce en la historia de esta compañía. Entonces, como tal, ahorita, pues casi que todo el mundo está tratando de conseguir una, aunque no lo crean. O al menos las personas que, como yo, les interesa mucho, ¿no? Entonces, pues sí hay desabasto incluso aunado con lo de la pandemia, pues sí, la producción de estas placas se está viendo un poco baja. Pero bueno, eso es lo interesante, ¿no? O sea, que ya Raspberry Pi Foundation ya se mete directamente al mercado de estos microcontroladores, que prácticamente ha sido dominado por otras compañías como vienen a ser Microchip, Texas, Arduino, por mencionar solo algunos, ¿no? Entonces, este microcontrolador, además, como les comento, siempre Raspberry Pi Foundation va a ir como directamente a la iniciativa educativa. Entonces, fue pensado cuando se fue diseñando en que pudiera ser programado con lenguajes de alto nivel, como lo es Python, con MicroPython. Pero pues eso no exime de que también se pueda programar en otros lenguajes como C y C++, por ejemplo. Incluso esta placa ya se puede programar en Arduino, pero ya iremos hablando un poco más adelante de ello. Bueno, ya hablamos un poquito acerca de la Raspberry Pi Pico, qué es, de dónde viene y por qué es importante. Pero ahora pues yo les tengo que hablar sobre el lenguaje de programación que vamos a utilizar, ¿no? Prácticamente Python, porque vamos a utilizarlo para todo, ¿eh? O sea, desde programar la placa, el sistema y la interfaz gráfica. Entonces, con un solo lenguaje vamos a manipular y gestionar diferentes tecnologías. Entonces, Python, pues como tal, este es su símbolo. Python es un lenguaje de programación libre que se caracteriza por ser simple y tener una curva de aprendizaje pues amigable, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere decir que sea interpretado, que sea multiparadigma y que sea multiplataforma? Bueno, de forma resumida, si lo quieren ver, interpretado significa que Python, no sé si me veo en la cámara, pero bueno, voy a intentar explicarlo. Python interpreta el código que el programador va ingresando por la terminal o el prompt en la shell. eh, y una vez que lo ingresa Python, el intérprete te dice, ah, mira, este código sí tiene la sintaxis correcta, entonces lo ejecuto. Entonces, tú ingresas y lo ejecuta a la vez. No como en otros lenguajes que tienen compiladores que tú escribes todo el código y el compilador lo revisa, que te esté todo bien,
y al final pues te da un ejecutable, ¿no? Aquí Python va ejecutando conforme tú vas ingresando. Entonces, a eso se refiere con que sea interpretado. Multiparadigma significa que, porque es un lenguaje de programación que es muy flexible a las diferentes técnicas que existen para programar. En este caso, por ejemplo, podemos programar con paradigma estructurado, orientado a objetos, paralelo, en fin. Tú, Python, puedes utilizarlo para programar en diferentes técnicas, depende cómo tú te acomodes. Pero, sin embargo, he de mencionar que el fuerte de este lenguaje de programación es la programación orientada a objetos. No por nada, muchas personas dicen que, y es cierto, o sea, que todo lo que creas en Python es un objeto. Pero bueno, ¿quién lo creó? Sí, también se me olvidaba. Que sea multiplataforma significa que puedes ejecutarlo en diferentes sistemas operativos que van desde Unix, Linux, MacOS y Windows. Y claro, actualmente en microcontroladores también. Aunque bueno, eso ya no es un sistema operativo, sino sería más bien un firmware. En fin. eh, pero ¿quién creó este lenguaje? Bueno, este personaje que ven aquí es Guido van Rossum. Él es el creador de Python. Eh, Pues prácticamente se lo debemos a él, ¿no? Él es holandés. Todo comenzó cuando pues él antes tenía como tal experiencia trabajando en su antecesor, el lenguaje ABC, un lenguaje de programación interactivo, estructurado y de alto nivel, para, bueno, desarrollado ya por la época de los 80. Y bueno, él lo que quería, bueno, este lenguaje era como una alternativa al lenguaje BASIC, ¿no? Que se utilizaba en ese entonces. Pero bueno, él como tenía mucha experiencia en este lenguaje, él tomó inspiración, digámoslo así, para crear su propio lenguaje de programación en el Centro de las Matemáticas y Informática de Holanda. De ahí es como nace Python. Python, pues que viene a ser el sucesor del lenguaje ABC y que bueno, este lenguaje como tal se lanza en 1991. Fíjense, 1991 realmente no es tan nuevo como pensamos, es millennial incluso, ¿no? Entonces aquí yo les puse un pequeño, creo que no puedo. Sí, sí puedo. Entonces, básicamente aquí es como una infografía de dónde o qué es el lenguaje ABC, que viene a ser el antecesor al lenguaje de Python. Ujú. Solamente es una, un link por si lo quieren consultar. ¿Por qué no? Entonces, volvamos a la presentación. Y, claro. También les puse aquí que como, bueno, este año que pasó, en 2020, la IEEE hizo un ranking de estos lenguajes que son, pues, los más queridos por desarrolladores y público en general. Y pues Python actualmente lidera, pues, toda esa lista, ¿no? Porque, o sea, Python, en este punto yo les he estado hablando mucho de él, pero es que realmente es un lenguaje que tiene mucho potencial. No solamente podemos crear desde un simple hola mundo, o sea, podemos aplicarlo para el desarrollo de videojuegos, ciencia de datos, machine learning, visión artificial. Hay tantas aplicaciones y ahora, por ejemplo, con microcontroladores, prácticamente podríamos diseñar un robot por completo al integrar todas estas tecnologías. Y bueno, pues también es bueno decir que el segundo lugar pues, se supone que es Java. El tercero es C y C++, que personalmente son mis lenguajes de programación favoritos, C y C++, pero pues eso no quita que yo pues tenga como una mente abierta a decir, bueno, si Python viene a ayudarme, pues lo voy a utilizar porque pues me va a ayudar a desarrollar mis aplicaciones de una manera pues más sencilla, ¿no? O sea, a eso vinieron las herramientas como tal. Un lenguaje de programación no es más que una herramienta. Entonces aquí igual les puse el acceso, un pequeño link para que vean que de dónde lo saqué. La IEEE es viene del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, entonces pueden confiar absolutamente en ellos. Prácticamente gracias a ellos tenemos el stack USB, el Wi-Fi, Bluetooth, entonces todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, pues se lo debemos a ellos, IEEE. Entonces, pues por eso quise ponerlos para dejar como un referente. En fin, entonces, para los que vayan llegando, por favor, en el chat les van a dejar una lista de asistencia. Por favor, regístrense.
Y bueno, esto es más que nada como un brevario cultural. Yo simplemente lo puse porque me pareció interesante y pues ustedes pueden platicarlo a lo mejor con un amigo, un profesor, no sé, quizá para formarse una opinión más decente. Entonces, el Zen de Python como tal se resume en 19 aforismos, que son los que ven aquí, escritos por el desarrollador, algunos por Guido y otros por su amigo Tim Peters. Aunque están pensados realmente para programadores, pues eso no quita que ustedes puedan aplicar algunos a la vida real, ¿no? Por ejemplo, este me gusta mucho, que es ahora es mejor que nunca. Entonces, si ustedes tienen un sueño, pues inténtenlo, ¿no? Finalmente, no pierden nada. Entonces, pues son algunos de los que me llaman mucho la atención. Eh, por ejemplo, otro que también me gusta mucho es hermoso es mejor que feo. Pues sí, o sea, realmente si tú vas creando código y no lo documentas y lo haces como Dios te dio a entender, pues eso va a ser feo y la verdad es que por lo general cuando tú desarrollas proyectos vas a estar trabajando en equipo, entonces hay que tener muy presente esa parte. Este, ¿Qué más? Explícito es mejor que implícito, pues sí, o sea, si tú puedes, digamos que explicar tu código y simplemente no dejarlo a la interpretación de los demás, pues es algo que deberías hacer, o sea, para que no quede como ahí al aire, ¿no? ¿Qué tal si la otra persona entiende algo completamente diferente y así? En fin, hay muchos aforismos que pueden tomarse en cuenta para a la hora de programar, que son como reglas no escritas, pero yo solamente quería mencionarlos para que los conozcan. En cuanto a mis aforismos preferidos, pues yo realmente tengo dos y prácticamente son los que yo voy a intentar perseguir a lo largo de este taller. Es simple es mejor que complejo y si la implementación es fácil de explicar, puede ser una buena idea. Entonces, para que los tengan ahí en cuenta. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, igual está muy bien, o sea, realmente no, mm, o sea, están en confianza, digámoslo así. Entonces, ya hemos hablado como tal sobre Python, sobre la Raspberry Pi, sobre Raspberry Pi Pico, qué relevancia hay, pero tenemos que hablar ahora sobre qué es MicroPython y cuál es su utilidad. Bueno, pues MicroPython es una reimplementación como tal del lenguaje de programación Python a partir de la versión 3.4 para arriba, orientado en este caso a microcontroladores. Fue creado por este señor llamado Damien George en 2013. Damien George es un físico australiano de la Universidad de Cambridge que actualmente trabaja con un contrato postdoctoral, ¿no? Además de ser físico, pues él siempre tuvo como ese gusto, ¿no? Por estar ahí aprendiendo cosas sobre robótica, electrónica, programación. Es que es muy interesante. Entonces, él dijo bueno, un día se preguntó qué pasaría si hacemos una implementación con Python en microcontroladores. Y bueno, fue ahí que él donde se puso a trabajar hasta que en 2013, en el proyecto él realizó una campaña de Kickstarter, o sea, como tal en el 2013, él realizó una campaña en Kickstarter llamada MicroPython for Microcontrollers y también dio algunas conferencias en Goto, de manera que pues este financiamiento pudo obtener aproximadamente 97.833 libras esterlinas o aproximadamente 1931 bakers, ¿no? Para si alguien está interesado alguna vez en realizar una campaña de Kickstarter, pues más o menos estos son los términos que se manejan. Claro, la moneda es la que va a cambiar, ¿no? Pero más o menos es como se lleva, ¿no? Se financian por 30 días algunos. Entonces, él crea su campaña en el 13 de noviembre de 2013, pero no es hasta el 13 de mayo de 2014 que ya como tal sale al mercado. O sea, no al mercado, sino ya se libera para que todas las personas que quieran hacer uso de él, pues lo puedan utilizar. Fue un rotundo éxito. La verdad es que sí hubo muchas personas interesadas, tanto que después tuvo que crear
otra campaña de Kickstarter exclusivamente para desarrollo de software, en donde pues ya prácticamente se hablaba de MicroPython para microcontroladores enfocado al Internet de las cosas. Entonces, pues ya estamos hablando de un escalón más arriba, ¿no? Entonces, pues también tuvo la oportunidad de fundar George Robotics con su esposa. Entonces, pues él ahorita ya sigue pues trabajando en su proyecto que es MicroPython, dándole soporte a nuevos microcontroladores que se van agregando para pues tener ahora sí que más variedad a la hora eh, bueno, tener disponibilidad con qué microcontroladores usar, porque si hay algo que debemos decir es que no todo microcontrolador es compatible para trabajar con este entorno. Y bueno, en esta campaña de Kickstarter que les mencionaba aquí en el 2013, era una campaña tanto de desarrollo de software como de hardware. ¿Por qué lo digo? Porque cuando ellos implementaron MicroPython, lo hicieron a través de la PyBoard, que en su interior tenía un microcontrolador STM32. Entonces, este microcontrolador fue el primero donde se pudo realizar de manera exitosa esa integración, ¿no? Del lenguaje Python con MicroPython en el mundo de los microcontroladores. Entonces, ahora, como tal, para que un microcontrolador pueda ser compatible, para poder trabajar con Python, debe cumplir una serie de requisitos, los cuales principalmente necesitas 256 kilobytes de memoria flash y 16 kilobytes de memoria RAM en el microcontrolador. Es decir, la memoria flash hace referencia pues a esa memoria que tiene el microcontrolador donde tú vas a poder almacenar tu código como tal. Y la memoria RAM es aquella memoria donde vas a poder utilizar bueno, crear variables, trabajar con ellas durante la ejecución del programa. Una vez que esta placa se desenergiza, pues esta memoria RAM se borra, pero en la memoria flash no. Entonces, este fue el primer, como tal, modelo que se utilizó para la implementación de MicroPython. Ya después vendrían muchos más, debido a que, pues sí fue muy grande ese éxito, ¿no? Fíjense, fue tan grande que incluso el propio creador de Python, pues prácticamente él se compró esta tarjeta que se llama Microbit. Y igual, pues es una fundación para el desarrollo de dispositivos que puedan utilizar niños en la programación. Entonces, ¿qué hizo él? Pues prácticamente programó un pequeño videojuego aquí con MicroPython, haciendo como una especie de Tetris. No recuerdo muy bien qué juego exactamente era, pero estaba muy padre. Y pues prácticamente una vez que él vivió esa experiencia, dijo, oye, este proyecto está genial y aquí tengo su Twitter. De hecho, si no lo siguen, pues deberían hacerlo. Tiene una que otra cosa interesante por ahí. Y como les comentaba, después de este rotundo éxito con la tarjeta Microbit también, que sería el segundo microcontrolador que se fue agregando a MicroPython, él decidió realizar una segunda campaña de Kickstarter. ¿Para qué? Enfocada al Internet de las cosas, donde se fueron agregando microcontroladores como el ISP8266, que prácticamente pues son microcontroladores que ya tienen una antena Wi-Fi incluida. Entonces, como tal, ya tienen un stack Wi-Fi con el cual nosotros podemos trabajar particularmente con la capa de transporte del modelo OSI, ¿no? Utilizando protocolos como pueden ser TCP, UDP, IP, por ejemplo. Entonces, igual aquí esta campaña fue únicamente de software, o sea, ya realmente no necesitaban vender circuitos, ¿no? Ya simplemente dijeron, ¿sabes qué? Tenemos la arquitectura de este microcontrolador, entonces vamos a adaptarla. Y pues prácticamente fue lo que ellos hicieron. Ahora bien, en cuanto a placas populares para trabajar con MicroPython, tenemos en este caso, bueno, son algunas variantes como tal, realmente todas en su interior tienen el mismo microcontrolador, el RP2040, que fue el que diseñó y manufacturó Raspberry Pi Foundation, pero pues estos microcontroladores como tal los venden, o sea, Raspberry Pi lo que hace es vender esos microcontroladores a estas empresas y estas empresas lo que hacen es como personalizar su propia placa. Por ejemplo, Adafruit creó esta placa eh,
Y bueno, pues ellos prácticamente lo que hicieron, no, ¿sabes qué? Me hubiera gustado que tuviera un LED por acá, un botón por acá, a expandir más, los pines, que sea a lo mejor una entrada para batería, ¿por qué no? Y por otra parte, pues Arduino no se quiso quedar atrás. Prácticamente lo que él hizo, ok, tu microcontrolador es muy padre, pero yo le voy a agregar un módulo para conectividad Wi-Fi y Bluetooth, por ejemplo. O, por ejemplo, Pimoroni, yo no conocía esta empresa, pero ellos decidieron crear, con este micro, pues, una placa más pequeñita, ¿no? Que a lo mejor va a ir enfocada a aplicaciones más pequeñas, o quizá, por ejemplo, textiles, ¿no? Ropa inteligente, o quizá, ¿por qué no?, a aplicaciones biomédicas. También, por otro lado, tenemos SparkFun, por lo mismo, o sea, ellos crean su propia placa, la personalizan, entonces, eso es lo que ellos hacen al final. Simplemente compran este silicio, este micro, y lo implementan de formas diferentes. Como les comentaba, otras placas populares para trabajar con MicroPython está como tal toda la familia de ISP8266 de la compañía Expressive. Entonces, prácticamente estos pequeños microcontroladores tienen, como les mencionaba, la particularidad de que pueden conectarse a Internet. Entonces, esto ya está más enfocado al Internet de las cosas, de manera que tú con tu arquitectura de software puedes tener pues gestión de todas estas, tus circuitos como tal. Por ejemplo, aplicaciones donde se usa mucho esto es en domótica. Tú tienes tu foco que está conectado a internet y prácticamente tú lo gestionas, ¿no? Desde un dispositivo conectado a internet, desde cualquier parte del mundo. Entonces, MicroPython también se puede implementar porque, pues nosotros tenemos disponibilidad para ello. Entonces, ¿qué otras placas populares tenemos con MicroPython? Tenemos el siguiente escalón, ¿no? Que vendría a ser la familia ISP32. La familia ISP32 es como la digievolución de estas placas. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos ya conectividad Wi-Fi, sino que además tenemos Bluetooth. O sea, tenemos Bluetooth y Wi-Fi también. Y no solo eso, además de que tenemos doble núcleo. Eso quiere decir que prácticamente tenemos dos microcontroladores embebidos en uno solo. Y pues eso es genial, ¿no? O sea, porque ya prácticamente nos va a permitir tener, pues, aplicaciones en donde ejecutemos dos procesos de forma paralela. Entonces, es por ello su importancia. Tiene tanto poder, tantos recursos que incluso ya podemos tener el lujo de implementar cámaras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ese es interesante. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los datos técnicos. Realmente lo de la placa y todo eso era para que ustedes como tal lo conocieran. No las vamos a usar, pero sí quería que ustedes vieran que no es la única que existe. Entonces, en cuanto a las especificaciones de la Raspberry Pi Pico, tenemos que, pues yo haciendo una investigación ahí, por ejemplo, en tiendas como Unit Electronics, Cisco Electrónica, Mercado Libre, pues encontré que esta placa anda rondando unos 245 pesos. La verdad sí es cara. Pero eso se debe a que acaba de salir. O sea, podríamos decir nosotros que 6 meses es muy poquito tiempo, ¿no? Pero no, que es mucho tiempo, ¿no? Pero es que también por lo de la pandemia y eso, pues ha habido un desabasto constante en la fábrica, si lo quieren ver así. Entonces, como tal, la demanda, pues va a llegar un momento en donde pues tiene que bajar y por lo tanto este precio también va a disminuir. Es que además es lo nuevo, ¿no? Lo novedoso. Entonces, por eso también tiene ese precio. En cuanto a sus dimensiones, es que pues sí está medianamente grande. Yo la tengo puesta en una protoboard medianamente pequeña y casi la abarca completa, ¿no? Eso se debe a por la cantidad de pines disponibles que tenemos. En cuanto a su CPU arquitectura, tenemos que es de 32 bits, tenemos doble núcleo, o sea, al igual que la ISP32, aquí es como si tuviéramos dos micros embebidos para realizar aplicaciones de forma paralela y pues tiene una arquitectura Cortex, ¿no? ¿A alguien de ustedes le suena ARM Cortex? Sobre todo los que usan Apple. Bueno, si no les suena, se los dejo de tarea, hay muchas cosas interesantes, pero Apple está implementando mucho la arquitectura ARM Cortex. Eh, sí, claro, va a haber tiendas donde va a estar más
más cara, pero supongo que con el envío ya anda costando esto, ¿no? Sí, es que depende mucho. Hay muchas tiendas, demasiadas, diría yo, pero pues finalmente ahí va a haber una variación de precios, ¿no? ¿Qué más? Tenemos posibilidad de trabajar a frecuencias de hasta 133 megahertz. Estas frecuencias nos sirven de mucho porque pues es prácticamente para que esas instrucciones o ciclos máquina que se van ejecutando como tal en el micro, pues sean más rápidas, ¿no? Para eso nos sirve. Tener una velocidad de reloj me va a permitir eh, tener menos tiempo entre un ciclo máquina y otro. En cuanto a memoria RAM, pues tenemos 264 kilobytes, por lo tanto está sobradísimo para nosotros, en este caso, implementar o instalar MicroPython. Recuerden que tenemos 16 kilobytes, o sea, como mínimo necesitamos 16 kilobytes para instalarlo, entonces pues estamos bastante bien, 264 está muy bien. En cuanto a memoria flash, tenemos 2 megas, también está bastante bien, o sea, para instalar MicroPython necesitamos 256 kilobytes. Entonces, pues estamos sobrados todavía, o sea, ya para implementar nuestros algoritmos y programas, está bastante bien. En cuanto a memoria EPROM, pues sí fue algo que me decepcionó un poquito, y es que este como tal no tiene, este micro no tiene memoria EPROM. La memoria EPROM prácticamente sirve para, por ejemplo, si ustedes tienen o están armando una cerradura electrónica, pues necesitan guardar una clave, ¿no? Entonces, por lo general, una aplicación que puede tener la EPROM es almacenar datos como claves, o sea, no es que sea lo correcto, pero es simplemente un ejemplo. Entonces, prácticamente lo que está haciendo esta memoria es que cuando tú desenergizas el circuito o la placa, pues esa información no se pierde, o sea, queda ahí permanente en el tiempo. Pero bueno, no hay tanto problema. No hay tanto problema porque esto pues está pensado a que en vez de que utilices memoria EPROM para almacenar datos, utilices otros dispositivos como pueden ser micro SDs, ¿no? En cuanto a la interfaz, pues nosotros tenemos 40 pines, ya ven que son un montón, de los 26 de los cuales se pueden utilizar como pines de propósito general, o sea, para utilizarlos como entradas o salidas, entre otras características que ya iremos viendo más adelante. Como tal, tenemos 3 entradas analógicas, conversores analógicos digital con una resolución de hasta 12 bits, o sea, hace que puede ir desde 0 a 4095. Esto prácticamente nos sirve para leer, ahora sí que sensores analógicos, o sea, que nos entregan lecturas o valores discretos, que no nada más van de 0 y 1, sino simplemente que pueden variar. También tenemos incluido dentro de este microcontrolador un sensor de temperatura. Tenemos un sensor de temperatura, el cual pues ya viene embebido en este microcontrolador, que bueno, puede medir de menos 20 grados centígrados hasta 85 grados centígrados, que casualmente coincide con la temperatura de operación de este microcontrolador. Tenemos pines PWM o modulación de ancho de pulso, tenemos 16 canales disponibles, tenemos 2 WARD, que es prácticamente para trabajar con protocolos bueno, para trabajar con protocolo de comunicación serial. Tenemos otros protocolos de comunicación también, como el I2C, I cuadrado C, SPI. Tenemos un timer con 4 alarmas disponibles, o sea que ese timer, digamos que nosotros lo podemos utilizar hasta con 4 alarmas para, no lo sé, a lo mejor queremos alguna aplicación específica donde queremos que nos informe de 4 eventos, ¿no? Pero ya prácticamente aquí embebido aquí en el microcontrolador. Y también tenemos, por último, pero no menos importante, un contador en tiempo real disponible. Hay muchísimas más características a mencionar, pero me parece pertinente y relevante mencionar que pues estas son las más generales, ¿no? O sea, que ustedes pueden decir, ah, mira, tiene esto, me sirve. Entonces, realmente todo es muy útil. Eh, no puedo pasar. Ah, y bueno, como tal, este es el pinout que nos ofrece la página oficial de la Raspberry Pi Pico. Como les comentaba, nosotros, por ejemplo, tenemos todos estos pines de propósito general,
pero pues algunos también van a incluir algunas funcionalidades extras, ¿no? Como por ejemplo la WART. Tenemos 2 WART, por ejemplo, aquí está la WART 0, pero también podemos acceder a esta misma WART 0 desde estos pines. O por ejemplo, tenemos el I2C0 y el I2C1, al cual podemos acceder desde todos estos pines. Realmente es como que, o sea, tenemos 2 disponibles, pero podemos acceder a ellos desde varios puntos del microcontrolador. Ujú. Entonces, prácticamente a eso se refiere. Y claro, pues tenemos los pines de alimentación. En este caso, esta Raspberry se alimenta con 5 volts, o sea, es lo que tolera. Y los pines, cuando están en alto o en bajo, pues la máxima tensión que pueden dar es 3.3 volts, porque dentro, aquí tenemos un pequeño regulador de voltaje que lo que hace es bajar esa tensión de 5 volts a 3.3 volts. ¿Por qué? Porque, bueno, este microcontrolador también está pensado para ya aplicaciones de muy, muy bajo consumo. Entonces, por eso es que, por eso se manejan esos voltajes tan pequeñitos. Si lo ven, prácticamente los nuevos dispositivos que están saliendo o surgiendo, pues están como que utilizando ya no el estándar de 5 volts, sino ya de 3.3 volts o menor todavía. Otras cosas importantes a mencionar es que, por ejemplo, tenemos aquí un LED conectado al GPIO 25. O sea, nosotros aquí tenemos un pequeño LED conectado al pin 25, que pues no está disponible, pero está conectado directamente a este LED. Es un pequeño LED verde que se activa cuando tenemos 3.3 volts o y se apaga cuando tenemos 0 volts. ¿Sí? Denme un segundo, chicos. Si quieren, yo creo que ha sido mucha información hasta ahora. Si quieren, esperamos 3 minutitos y comenzamos ya a las 6. Realmente gracias. Realmente yo esta tabla más que nada lo hice pues para que ustedes observen que si bien es verdad que la Raspberry Pi Pico tiene muy buenas prestaciones, pues tampoco es como que lo mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo quise hacer una pequeña comparativa con Arduino, que pues es una placa muy famosa que se utiliza y que, bueno, muchos de ustedes estuvieron ahí mencionando en las estadísticas, que pues prácticamente es el microcontrolador que la gran mayoría ha utilizado. Está bastante bien. Y bueno, que también hay otra alternativa mucho mejor. En este caso yo les puse el ISP32 Expressive, que en calidad-precio, pues sí, miren, por ejemplo, tiene 146 pesos respecto a todos estos precios. Como les comento, esto yo lo saqué como intentando obtener un promedio, ¿no? De todas las tiendas, pero pues puede haber algunas tiendas que pues tengan unas más que otras, ¿no? Entonces, pues realmente bueno, solo es una tabla informativa como tal para que ustedes, conforme a lo que les acabo de mencionar hace un momento, pues puedan ver que prácticamente el ISP32 para trabajar con MicroPython, pues es como la mejor opción, ¿no? Porque pues tiene todo. Tiene desde 2 núcleos, tiene stack Wi-Fi, stack Bluetooth. Entonces, prácticamente ya no necesitamos añadirle por ejemplo, a este dispositivo, pues esos módulos, ¿no? Para tener conectividad. Entonces, es por ello que quise colocar esta tabla, más que nada para hacer unas comparaciones, pues rápidas, digámoslo así. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? No lo sé, porque yo puedo estar hablando, pero realmente no sé si ustedes creen que voy bien, o sea, Sí, hasta el momento todo bien. perfecto. Gracias por contestar. Igual, les digo, si alguien tiene alguna duda o algo así, pueden consultarlo, ¿eh? O sea, estamos en un espacio donde todos queremos aprender. Va, todo va bien. Entonces, pues les haré caso. Bien,
Como tal, MicroPython nos permite trabajar con diferentes kits de desarrollo de software. Como yo les comentaba, la Raspberry Pi Pico en general puede ser programada de diferentes maneras. ¿A qué me refiero con esto? No solamente puede ser programada con MicroPython, a pesar de que fue pensada para eso, para trabajar con lenguajes de alto nivel. Podemos trabajar también con C y C++ y Arduino, ¿va? Dentro de estos kits de desarrollo de software, nosotros también tenemos, por ejemplo, que podemos programar con MicroPython en estos IDEs, ¿no? El que recomienda la Raspberry Pi Pico para, bueno, la Raspberry Pi, la página para comenzar con este entorno es Thonny, así se llama, que prácticamente nos sirve para programar, pero también para subir de una forma más fácil el código a la Raspberry Pi Pico. Pero pues también podemos utilizar diferentes IDEs, ¿no? Como Visual Studio Code. Personalmente a mí me gusta mucho PyCharm y Jupyter Notebook. Jupyter Notebook también es muy padre. Muchos de mis compañeros becarios lo utilizan mucho, pero la diferencia es que, por ejemplo, si tú decides trabajar con alguno de estos, a excepción de Thonny, lo que sí es que además de que tienes tu IDE, vas a necesitar, pues, instalar un plugin adicional, ¿va? O sea, tú vas a crear tu código, pero necesitas instalarle un plugin para trabajar con hardware, principalmente en todos estos. Pero de que se puede, se puede. Por otro lado, también tenemos los IDEs con los cuales podemos trabajar en C. Finalmente, nosotros necesitamos instalarle cada uno de estos firmwares a la Raspberry Pi Pico. Si nosotros queremos trabajar con MicroPython, tenemos que instalarle el firmware de MicroPython. Si queremos trabajar con C, tenemos que instalarle el firmware de C. Y si queremos trabajar con Arduino, lo mismo. Entonces, pues aquí igual yo les puse algunos IDEs con los cuales ustedes pueden trabajar C para programar. Visual Studio Code, pues como les comento, es de mis favoritos. Eh, también está Eclipse y Sea Lion. Pero hay muchísimos más, ¿eh? O sea, ustedes realmente pueden elegir el de su preferencia. Creo que está Atom también, pero como les comento, si ustedes deciden utilizar cualquiera de estos IDEs, pues van a necesitar instalarle el plugin necesario para trabajar con hardware adicional. Ahora bien, también el 21 de marzo de 2021, este hombre que ven aquí, bueno, para los que trabajan en Arduino, ¿sí saben o tienen alguna idea más o menos de quién es? Spoiler, no es el creador de Arduino, pero sí prácticamente muchas de las cosas que se utilizan hoy en día se las debemos a él. Este hombre que ven aquí es prácticamente el encargado de que Arduino se haya potenciado. ¿A qué me refiero? No sé si lo sepan, pero Arduino no nada más puedes programar placas Arduino, puedes programar también las placas ISP8266, ISP32, otros microcontroladores. Puedes programar también ahora la Raspberry Pi Pico, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él exactamente? Bueno, él ha creado repositorios para que, pues, tú puedas programar todas esas placas utilizando el IDE de Arduino. Entonces, si bien él no creó como tal Arduino, pues sí, yo lo consideraría uno de los pilares, porque incluso su repositorio que él tiene ya, o sea, de Arduino Pico, que aún está según en versión beta. Sin embargo, todo lo que hicimos de la aplicación, o sea, lo que estuve desarrollando para ustedes, prácticamente todo lo pudimos haber hecho en Arduino y funcionaba bien. Entonces, yo diría que beta tan beta ya no es. Pero bueno, él es lo que se ha encargado. Y pues no sé, quería mencionarlo también como para que ustedes tengan algo que comentar después. ¿Qué más? Bueno, Drag and Drop MicroPython. Esto es muy interesante porque prácticamente ya apunta a toda la tendencia de los microcontroladores, ¿no? Ya, bueno, todavía se sigue usando, pero ya esta nueva tendencia es de que para cargar los códigos en un microcontrolador, utilicemos este sistema de drag and drop, o sea, sí, que no necesitamos de un programador externo como suele ser Pikit 2, Pikit 3, por ejemplo, con microcontroladores Microchip, para programarlo, sino simplemente ya tenemos como tal un stack Wi-Fi con el simplemente, o sea, tú arrastras tu código y lo pones así como si fuera un pendrive, o sea, como tal, la Raspberry Pi se está comportando como un almacenamiento externo, o sea,
estamos simplemente arrastrando y soltando el código. Y eso en lo personal me parece algo pues muy padre. Y no es algo nuevo, realmente otras empresas como Microchip ya lo han empezado a implementar, pero está padre el hecho de que pues ya toda esa tendencia vaya que ya no necesites comprar algo más, sino simplemente ya tú llegas, haces tu código y simplemente ya lo arrastras, ahora sí como quien dice, lo ejecutas. Entonces, siguiendo con esa tendencia, pues vamos a instalarle nosotros vamos a instalarle nue- nuestro firmware para trabajar con MicroPython. Entonces vamos a dirigirnos a esta página. Y bueno, este es el IDE de Thony. Aquí nosotros vamos a poder descargar pues este IDE que nos recomienda para iniciar la página de Raspberry. Realmente no necesitan muchas cosas, simplemente es darle siguiente y siguiente y ya, o sea, no requerimos de algo más. Pero el que me interesa es el archivo donde vamos a instalar el firmware de MicroPython para trabajar. Miren, esta es la página oficial. Prácticamente todo lo que les he estado contando lo he sacado de aquí, simplemente que de una forma más condensada. Entonces, hasta la misma imagen, fíjense. Vamos a descargar el archivo y lo vamos a tener por aquí. Yo lo voy a descargar aquí. Entonces, en este punto necesito que me comenten si no pueden ver mi cámara. Entonces, ¿se ve el circuito? ¿Se ve la maquetita? Por favor, confirmen. Sí se ve. Perfecto, perdón. Sí, está un poco... pero es que es complicado. En fin, ¿cómo vamos a instalar el firmware la primera vez? Bueno, nosotros tenemos aquí un pequeño botón que se llama Boot Cell, que es prácticamente el que nosotros necesitamos mantener presionado y una vez que esté presionado vamos a energizar la placa. Entonces yo voy a... está desconectado, ¿ven? Entonces voy a presionar en este caso el Boot Cell y voy a conectarlo a mi computadora. No sé si se escuchó el tin terere, pero bueno, ya prácticamente estamos listos. Entonces, fíjense cómo ya prácticamente, eh, aquí tenemos nuestra Raspberry. Ya prácticamente se comporta como un pendrive. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar y soltar, drag and drop. Para instalar el firmware, lo que vamos a hacer es arrastrar y soltar. Y miren, ya prácticamente la Raspberry Pi se terminó de configurar. Ya desapareció. Entonces, pues prácticamente ya está lista para trabajar. Entonces, a mí en lo personal, bueno, yo soy una persona que ya ha trabajado mucho con microcontroladores. Esto me parece una maravilla, ¿eh? Porque hasta es menos tedioso hacerlo. Realmente está enfocado a que tú te dediques simplemente al desarrollo de tu aplicación, nada más. Ahora bien, yo aquí tengo instalado ya Thony. Disculpen si me pierdo un poco, es que en realidad esta computadora no es mía, solamente que la utilizo porque tiene mejores recursos. Entonces, vamos a abrir nuestro Thony. Entonces, prácticamente lo primero que tenemos que ir a Tools, Options, para ver exactamente en qué puerto COM está conectada. En este caso nos indica que está en el puerto COM8, ¿va? Y fíjense bien algo ya interesante. Ya prácticamente tenemos el prompt o nuestra shell para interactuar por vía REPL. Ahorita les comentaré un poco sobre qué es eso, pero miren, si yo coloco ya print, por ejemplo, ustedes saben que el hola mundo es casi un ritual que se tiene que realizar para que nos vaya bien en nuestro aprendizaje. Entonces es lo que vamos a realizar. Como tal, ya imprimimos, pero esto no se está ejecutando en mi computadora. Esto está ya pasando en la Raspberry Pi Pico. Entonces, ¿qué es exactamente eso del REPL que les comentaba?
REPL viene de las siglas Read, Evaluate, Print and Loop. Entonces, Read, ¿qué es lo que hace? Esta pequeña shell lo que hace nada más es esperar a que ingresemos un comando y demos Enter por el prompt. Evaluate, si el intérprete acepta el comando que en este caso nosotros pusimos, lo ejecuta inmediatamente. Print, nos muestra cualquier resultado que reciba del microcontrolador. Entonces, esta básicamente es nuestra respuesta. Loop, se repite el proceso nuevamente, es decir, ya prácticamente nosotros volvemos a comenzar el proceso, ¿va? Entonces, eso ya es algo muy interesante porque ya esto no está corriendo en mi computadora, ya está corriendo en la Raspberry Pi Pico. Ujú. Entonces, al igual que en los lenguajes de programación en general, voy a crear una carpeta. Pues vamos a crear un pequeño archivo, ¿no? Porque, o sea, en microcontroladores no existe como tal el hola mundo, pero sí existe algo muy parecido y eso es un blinking LED. Un blinking LED o hacer parpadear un LED. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a guardar como, sí, lo quiero guardar en la computadora. Y le voy a llamar main. Creo que hay... Ah, no, no es nada. Bien, entonces, ¿qué vamos a incluir? Esto no lo tienen que entender por ahora, pero es algo que yo voy a hacer para darme cuenta si mi microcontrolador está funcionando bien. Que debe de funcionar bien, o sea, no debería haber problema. Y bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí prácticamente? Como tal, el núcleo de MicroPython es este módulo llamado machine. Este módulo es muy importante porque prácticamente contiene todas las funciones y declaraciones necesarias para que nosotros podamos trabajar con eh, pues todo nuestro hardware, ¿no? Todo lo que está disponible. Por ejemplo, trabajar con la clase PIN me permite trabajar con pines de salida y entrada digital y prácticamente todo lo que define a nuestro microcontrolador, todas nuestras funcionalidades. Entonces, aquí les voy a pasar la referencia para que si quieren echarle un ojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Recuerden que yo les comenté que en el pin 25 está conectado un LED. Entonces, lo que estamos haciendo aquí como tal en Thony es decirle, ¿sabes qué? Este módulo sirve para incluir tiempo. O sea, es porque vamos a trabajar tiempo. En este caso, yo quiero trabajar con milisegundos porque pues es algo que se utiliza mucho en electrónica. ¿Qué quiero? Quiero declarar un LED, el cual está conectado en el pin 25 y lo quiero como salida digital. Entonces, mientras esto se cumpla, quiero que hagas un blinking LED, o sea, que lo enciendas, esperes 50 milisegundos, luego lo apagues. Esperes otros 50 milisegundos y luego regreses acá. Si no lo entienden, no se preocupen, vamos a explicarlo pues más a detalle, por ejemplo, el día de mañana. Realmente esto es nada más para que ustedes observen cómo funciona todo esto. Entonces ya ahorita está corriendo y quiero que observen cómo está funcionando
me dicen por favor si se ve. ¿Ven? ¿Ven cómo ya está parpadeando nuestro LED conectado al pin GPIO 25? Está parpadeando actualmente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos el tiempo? No lo sé, a 1 milisegundo. Digo, 1 segundo, porque recuerden, 1 segundo es igual a 1000 milisegundos. Entonces voy a ejecutarlo y miren lo que pasa. El LED enciende y apaga más lento. Entonces, como tal, este vendría a ser nuestro hola mundo en microcontroladores, ¿vale? Entonces, pues vamos a continuar. Y bueno, vamos a ver un poco acerca de, hay un chat. Sí. Entonces, vamos a ver un poco acerca de la introducción a los algoritmos y estructuras de control. ¿Por qué? Porque, como les comenté al inicio, hay personas que vienen de diferentes profesiones. Entonces, para que ellos pues puedan entender un poco más acerca de cómo o qué estructuras vamos a utilizar el día de mañana, necesarias para desarrollar la aplicación. Entonces, un algoritmo, para ustedes, ¿qué es un algoritmo? Realmente, o sea, porque hay un montón de definiciones y prácticamente pues todas podrían ser válidas. Entonces, ¿alguien quiere participar? Sé que hay gente que ya llevó aquí sé conmigo, entonces, por favor, chicos, para Pues us- podríamos verlo como una receta, ajá, una serie de pasos para lograr un objetivo. sí, exactamente. Prácticamente eso es un algoritmo, es una serie de pasos que pues se siguen para resolver algún problema de forma estructurada, ¿no? Entonces, un algoritmo siempre se va a caracterizar porque tenemos tres elementos. Entrada de los datos, proceso, donde ya le damos una interpretación a esos datos y se convierte en información, la cual pues ya podemos tratar, y salida, en este caso el resultado, qué es lo que queremos. Y aquí yo les puse un ejemplo muy simple. Tenemos dos números, entonces vamos a decir que a la letra A le vamos a asignar el valor de 2 y a B el valor de 3. Vamos a calcular A más B y guardar el resultado en C. Entonces, como A valía 2 y B vale 3, 2 más 3 lo almacenamos en C, por lo tanto, C vale 5. Y por lo tanto, el resultado es 5. Es lo que imprimimos en la salida. Entonces, yo creo que es fácil de entender lo que es un algoritmo. Realmente un algoritmo se puede aplicar a muchas cosas, desde cómo hacer un sándwich hasta cómo resolver una derivada, ¿no? Para los que llevan métodos numéricos, pues sabrán a lo que me refiero. Prácticamente son puros algoritmos. Entonces, pues estos algoritmos por lo general suelen representarse con lo que llamamos diagramas de flujo. Un diagrama de flujo no es más que una forma gráfica de representar a un algoritmo. Principalmente tenemos una cierta nomenclatura, por ejemplo, este pequeño ovillo se utiliza para mencionar el inicio o el fin. Tenemos también este pequeño recuadro que es para los procesos. Tenemos estos rombos que son los más importantes porque nos ayudan a implementar las decisiones. Tenemos este pequeño otro que te sirve para imprimir, bueno, impresión prácticamente, salidas. Y tenemos este otro que es para recibir información. Entonces, realmente no vamos a utilizarlos, pero es bueno mencionarlos para aquellos que pues no vienen mucho de esta parte de programación y que sepan que existen, ¿no? Y que esta es la manera gráfica en la que se pueden implementar. Bien, entonces antes de poner a hacernos ejercicios y todo eso, pues yo creo que es necesario mencionar primero qué es una variable, porque vamos a estar trabajando mucho con ellas. Entonces, una variable en programación prácticamente es un pequeño espacio de memoria en donde nosotros vamos a almacenar algún valor. Específicamente tenemos que vamos a almacenar valores en direcciones de memoria, en este caso en el microcontrolador, en la memoria RAM. Entonces, prácticamente eso es una variable. Nosotros podemos tener, bueno, nuestra variable va a conformar principalmente de un identificador, su dirección
y el valor que almacena. Entonces, prácticamente eso es lo que es una variable. Aquí yo les puse algunos ejemplos de la edad, el peso y pues a lo mejor el nombre de la persona, porque también hay diferentes tipos de datos que vamos a utilizar, pero eso ya lo iremos viendo en los ejercicios. Como tal, también tenemos diferentes operadores para trabajar con estas variables, de manera que nosotros podamos ir obteniendo pues diferentes resultados. Variables donde vamos a almacenar valores y después vamos a realizar algún tratamiento con ellos, como puede ser suma, resta, multiplicación, división, el operador módulo. Existen también operadores relacionales que prácticamente lo que nos devuelven son pues valores booleanos, ¿no? Ejemplo, si se cumple una condición me va a devolver un true y si no un false. Realmente hay muchísimos más operadores, hay muchos más, pero estos son los más elementales o los que al menos vamos a necesitar para implementar nuestra aplicación. Entonces, realmente no se preocupen si hay personas aquí que no lo entienden. Simplemente vamos a hacer ejercicios y a lo mejor con ellos ya queda un poco más claro. ¿Sí? Bien, pues sí, ya viene la parte de ejercicios. Entonces, pues ahora sí, después de tanto hablar, vamos a programar. Entonces ya no es necesario esto. Todo esto lo vamos a ir haciendo, pues realmente aquí, en nuestro archivo. Realmente ustedes no tienen que hacer nada, si es que acaso, pues solamente poner atención, realmente es lo que yo necesito. Sobre todo para las personas que nunca han programado o han utilizado a esto antes, ¿va? Entonces pues esto ya no lo vamos a usar porque como tal esto lo vamos a ver con más detalle el día de mañana. Simplemente acuérdense que el módulo machine es el que nosotros vamos a utilizar para manipular nuestro hardware, en este caso el microcontrolador. Y que, bueno, este módulo sirve para incluir tiempos en el programa. O sea, podemos incluir segundos, milisegundos, microsegundos, pero usualmente en electrónica se utiliza mucho milisegundos. Entonces, esto realmente ya no lo vamos a usar. Vamos a estar programando con Python. Esto tampoco. Entonces, esto tal vez, pero más adelante. Entonces, vamos a empezar. Ya vimos que con un print, en este caso, hola mundo, nosotros si ejecutamos esto, prácticamente ya está en el microcontrolador. O sea, el microcontrolador es el que ejecuta esa instrucción y responde por todo esto que ya les expliqué del REPL. Entonces, esto es la primera instrucción que ustedes necesitarían aprender. O sea, cómo imprimir texto a través del prompt o la terminal con un hola mundo. Entonces, bueno, yo creo que esto es sencillo. Ya podemos imprimir diferentes tipos de texto. Por ejemplo, quiero comer tacos. Y de igual manera, o sea, nosotros vamos a poder imprimir diferentes tipos de textos. Bien. Esto es la instrucción más básica que ustedes pueden aprender en el lenguaje de programación Python, simplemente impresión de texto. Entonces, vamos a trabajar ahora con los tipos de datos. Si ustedes quieren agregar un comentario, lo hacen con un gatito. Un comentario es simplemente nada más para, o sea, son comentarios o notas para ti que tú te haces. Por ejemplo, simplemente son notas para que tú puedas hacer más legible tu código, pero como tal, esto no se toma en cuenta a la hora de ejecutar el programa. Bien. En Python como tal existen, bueno, a mí me gusta verlo de esta manera y creo que es más didáctico decirlo. Podemos trabajar con 5 diferentes tipos de datos que van desde los booleanos, los, los enteros, los reales, el carácter y los textos, ¿va? Entonces vamos a hacer un ejemplo de, pues, algunos de ellos, ¿va?
Entonces, booleano. Para declarar una variable simplemente colocas el identificador. Y para asignarle el valor a esa variable simplemente escribes qué quieres. Por ejemplo, este es un booleano. Entonces escribo un true. Los tipos de datos booleanos se caracterizan porque solamente pueden indicarnos si algo sí es verdadero o falso. O sea, hace 0 o 1. Entonces, su alternativa en este caso sería un falso. ¿Sí? O sea, en este tipo de datos booleano, pues solamente se trabaja true o false. Hay algo que se llama tipado dinámico en Python, sin embargo, no me quiero meter mucho con esa parte porque es algo más técnico. Pero prácticamente en Python, si se dan cuenta, no necesitamos colocar qué tipo de dato queremos. Porque estos pueden cambiar, pueden cambiar en tiempo de ejecución. Entonces puede ser una ventaja o una desventaja. Entonces voy a crear otra variable, número 1, y voy a ponerle 10. O sea, quiero que almacene el valor de 10. Otra variable que se llame número 2, que vamos a almacenar un número real. Por ejemplo, 3.1416. Lo que hace diferente de este es que, bueno, este ya incluye punto decimal. ¿Va? Entonces, tenemos también el tipo de dato carácter, que es prácticamente para almacenar letras. Tenemos también el tipo de dato texto, que es prácticamente para almacenar cadenas de caracteres. En este caso, hola mundo. Entonces, nosotros, como tal, tenemos 5 tipos de datos booleanos. ¿Sí? Tenemos enteros, que tenemos tipos de datos reales o con punto decimal. Esto de int y float ahorita lo vamos a ver, por eso lo estoy comentando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar exactamente a qué clase pertenecen estas variables? Porque yo puedo decir exactamente que al inicio va a ser un número entero, pero después, más adelante en el programa, yo puedo asignarle un valor real, entonces ya va a cambiar. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque después estamos trabajando con aplicaciones en donde pues prácticamente estamos muy confiados de qué tipo de datos estamos trabajando y sale que a la mera hora no. Entonces, por ejemplo, para verificar qué tipo de datos estamos trabajando, en este caso simplemente necesitamos colocar lo siguiente. Vamos a imprimir y con esta función type, lo que le estamos diciendo, ¿sabes qué? Devuélveme qué tipo de dato es este número, por ejemplo. Y miren, por ejemplo, la variable número al cual le almacenamos un 10 pertenece a la clase int, como aquí se los puse, o sea, la clase de los enteros. Pero a lo mejor si nosotros ahora usamos el número 2, vamos a ver qué imprime. Pertenece a la clase float, perteneciente a la clase de los reales. Entonces, prácticamente esta instrucción, el type, nos sirve para identificar el tipo de dato con el que trabajamos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si ahora yo le digo que número, que recordemos que almacenaba un valor entero, ahora le ponemos menos 11.4.
técnicamente ya es un valor real, pero yo en un inicio le puse que fuera un valor entero. Entonces volvamos a imprimir qué tipo de dato hay aquí. Entonces quiero que observen la diferencia. ¿Lo ven? Ya al final, prácticamente, o sea, esta línea ignórenla, pero lo que sucede aquí es que al inicio nuestro tipo de dato era int, pero cuando nosotros cambiamos o asignamos un valor diferente, es decir, ya un valor real con punto decimal, ya dejó de ser int. Entonces ya nos está imprimiendo que este número pertenece a la clase float. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto se llama tipado dinámico y puede ser una ventaja o una desventaja. Sí, te permite ser más flexible, pero a la hora de ya implementarlo en otros programas más robustos, pues llega a haber una diferencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, pues ahora vamos a comentar esta línea de código. Realmente yo quería que vieran para qué es. Ahora vamos a imprimir texto con el valor de una variable. Y esto se hace de la siguiente manera. Realmente todo esto es una introducción al lenguaje de programación Python, o sea, para aquellos que nunca lo han usado. Y eso es lo que les comentaba al inicio, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que ya lo dominan, pero esto va enfocado más hacia estas personas, o sea que es un intento de nivelarlos. Entonces, vamos a imprimir, por ejemplo, el valor de la variable número es, y para imprimir un texto con el valor de una variable, necesitamos utilizar format. Entonces, aquí vamos a colocar número. ¿Qué estamos diciendo aquí? Queremos un texto que imprima aquí a través del prompt, un texto que se imprima y que además estas pequeñas llaves que ven aquí es donde vamos a colocar el valor de dicha variable. Entonces, la variable número es la que va a ir aquí, pero en su interior la variable número tiene el valor de 10. Por lo tanto, lo que vamos a imprimir en pantalla es lo siguiente. El valor de la variable número es 10. Como tal, estamos imprimiendo con estos corchetes, con estas llaves, le estamos indicando exactamente dónde queremos imprimir ese valor que contiene nuestra variable número. ¿Sí? Creo que, no sé, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Pero bueno, como yo les comentaba, eh, de verdad, si alguien tiene alguna duda puede decirla. Si no, pues es que vamos muy bien. Entonces, tenemos diferentes operadores aritméticos para trabajar con diferentes variables. Entonces, para realizar comentarios de más de una línea de texto, simplemente lo hacemos con 3 comillas. Entonces, ya está. O sea, todo esto va a ser como una nota para nosotros que se va a ignorar al final. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a crear unas variables nuevas llamadas número 1 y vamos a almacenar a lo mejor en ellas, no lo sé, quizá un 8. Y tenemos número 2. En esta otra variable vamos a almacenar el valor de 2, por ejemplo. Entonces, vamos a colocar ahora que, por ejemplo, el valor de la suma es, o sea, queremos sumar estas dos variables. ¿Y qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir la suma de número 1 más número 2. Y vamos a ver qué pasa. Como va a realizar una suma, va a sumar 8 más 2 y por lo tanto tiene que imprimir 10. ¿Lo ven? Entonces, siguiendo con este esquema, vamos a realizar los otros operadores. Entonces, vamos a agregar una resta. Que bueno, la resta no es más que un caso particular de la suma. Entonces, veamos. Pero recuerden, o sea, lo interesante aquí es que ya no estamos ejecutando esto en la computadora, sino directamente en el microcontrolador.
Entonces, eso a mí personalmente me parece algo muy interesante. Bien, entonces vamos a ver qué nos arroja al final. El valor de la suma es 10, 8 más 2 es 10, ¿sí? El valor de la resta es 6, 8 menos 2 es 6. El valor de la multiplicación es 16, es correcto. Y el valor de la división es 4.0, o sea, 4, o sea, 8 entre 2, 4. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente ya hicimos una pequeña calculadora, si lo quieren ver así. Simplemente nosotros lo que podemos hacer ahora es, pues, ¿qué les parece pedirle al usuario que ingrese estos números? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que decirle qué tipo de dato va a ingresar el usuario. En este caso, yo le voy a decir que quiero que el usuario ingrese o acepte solamente mm, enteros, por ejemplo, para comenzar. Entonces, input. Ingresa el primer número. Lo que más me gusta de Python es que ya podemos poner acentos con tranquilidad y siempre van a salir. No es como otros lenguajes como C, que ya que hay problemas ahí, ¿no? Entonces, para número 2 vamos a hacer lo mismo. Bien. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjense, el microcontrolador ya me está preguntando, o sea, me está diciendo, oye, ingresa el primer número. Entonces yo voy a ingresar, no lo sé, ¿qué tal menos 10? Porque es un número entero, pero negativo. Ingresa, disculpen, no le puse, ¿ven? Copiar y pegar es malo. Ahora sí. Vamos a correr. El micro me dice, ingresa el primer número, menos 10. Ingresa el segundo número, 5. Entonces, prácticamente ya la calculadora nos hizo las operaciones entre estos dos números que van desde la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, pues ya hicimos una calculadora con el microcontrolador, si de alguna manera, ¿no? Simplemente hay que ingresarle valores diferentes. Eh, bueno, esto fue como tal los operadores más básicos que yo necesito que ustedes requieran. Este operador módulo lo vamos a ver un poco más en detalle el día de mañana, pero realmente me interesa más que ocupen estos. Estos se los voy a explicar, pero creo que tengo el mejor ejemplo para el día de mañana. Sin embargo, pues también tenemos operadores relacionales. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, prácticamente ellos lo que nos van a dar es resultados booleanos, o sea, si una condición es cierta o es falsa. Entonces, yo voy a comentar esto de aquí, porque pues ya no lo vamos a usar. Y voy a copiar estos dos variables para que nosotros las ingresemos. Entonces, voy a decirle, ya después que de que el microcontrolador me pidió mis dos números, le voy a decir print, si el resultado es true, si el resultado es true, entonces es verdadero. Y de lo contrario, si el resultado es false, el resultado es falso. Entonces es falso. ¿Sí? Y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces print, vamos a decirle, el resultado es, que vamos a imprimir aquí, el valor de una variable, punto format. Con esto le estamos indicando que queremos imprimir en estas llaves un valor en el texto. ¿Qué queremos? Bueno, vamos a decirle, si número 1 es mayor que número 2, pues nos va a regresar un true, pero de lo contrario nos va a regresar un false. Entonces vamos a ejecutar.
Ingresa el primer número. Vamos a decirle que es 8. El segundo número, 3. Dice, si el resultado es true, entonces es verdadero. Si el resultado es falso, entonces es falso. Por lo tanto, el resultado es true. ¿Ven? O sea, hace que esta condición fue cierta, porque el número 8 es mayor que 3. Por lo tanto, se cumple la condición. Ahora bien, si nosotros volvemos a ejecutar y le decimos que el primer número sea un 3 y el segundo número que sea un 10, pues la condición ya no se va a cumplir porque ya es falso. O sea, 3 no es mayor que 10. Por lo tanto, esta condición me va a retornar un false. ¿Ok? De igual manera podemos hacer uso de estos operadores. Por ejemplo, la diferencia que hay entre igual igual es que este lo usamos para comparar. ¿Sí? O sea, nosotros utilizamos igual igual para comparar, mientras que un solo igual lo utilizamos para asignar un valor. Aquí yo estoy asignando un valor que puede ser cualquiera y con igual igual estamos comparando el valor de dos variables diferentes. Entonces, si número 1 es igual al número 2, me tiene que dar un true. Entonces vamos a ejecutarlo. Ingresa el primer número, 10. Segundo número, 10. Ambos números son iguales. Por lo tanto, me debe regresar un true. De igual manera, si yo ejecuto de nuevo y digo, ok, quiero un 10 y aquí un menos 10, 10 no es igual a menos 10, por lo tanto me tiene que entregar un false. Entonces, prácticamente estos operadores son los que yo requiero que ustedes entiendan en cuanto a operadores relacionales para desarrollar la aplicación. Bien. Entonces, esto fue parte de de los operadores muy necesarios. Ahora vamos a entrar un poco a la de las estructuras de control. Empezando con la estructura de control if. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estas mismas instrucciones. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Decimos, ¿sabes qué? If, digo, si número 1 es mayor que número 2, entonces, ¿qué quieres que haga? Pues hay que decirle print, tal vez el número, en este caso, el número 1 es mayor que número 2. Fíjense cómo aquí la indentación vale muchísimo. Fíjense que aquí como tal, a diferencia de otros lenguajes, yo no estoy utilizando puntos y comas, ni llaves. Entonces, ¿qué define exactamente o cómo sabe el programa qué línea de código ejecutar y cuál no? Pues eso se debe prácticamente a la indentación. Fíjense que el lenguaje de programación Python se caracteriza por parecerse mucho a una carta escrita en inglés. O sea, tiene que estar bien ordenada, bien escrita y hay que respetar la indentación. En este caso, si tú quieres que este bloque de código ejecute esta acción, tienes que darle una indentación correspondiente para que el programa sepa que quieres ejecutar esto y no esto de acá. Esto es algo completamente diferente. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, yo ingreso el primer número, en este caso 8. Entonces, ¿y el segundo número es 2? Si el número 1 es mayor que el número 2, imprime esto. Entonces, vean. El número 1 es mayor que el número 2, y eso es verdad, 8 es mayor que 2. Sin embargo, si nosotros colocamos ahora, no lo sé, al revés, por ejemplo, 2 y 8. Entonces, el número 2, 8, es mayor que el número 1. Y eso es verdad, porque 8 es mayor que 2. Pero, ¿qué pasa? Podría suponer, oye, ¿qué pasa si los números son iguales? Ah, pues aquí nosotros tenemos que utilizar una nueva sentencia que se llama el if. Entonces, el if, si número
1 es igual a número 2, entonces vamos a realizar otra acción. Quiero que el número 1 es igual al número 2. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ahora cuando yo imprimo esto digo 10 y 10. Entonces, el número 1 es igual al número 2. De tal manera que estas son estructuras que nos ayudan a tratar nuestra información para resolver un determinado problema, ¿no? Se utilizan mucho la sentencia if y entonces es necesario que ustedes la sepan para que el día de mañana pues lleguen frescos y sepan por qué la usamos y cuál es su funcionamiento. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, la siguiente instrucción que yo voy a ejecutar ahora y que me interesa que ustedes conozcan es el ciclo while. El ciclo while es un bucle de iteración que nos permite prácticamente ejecutar una instrucción de código siempre y cuando se cumpla una condición. Esta va a ser de las más importantes para el día de mañana, entonces, por ejemplo, tenemos una condición. Mientras número 1 sea mayor, en este caso, sí, sea mayor que número 2, ¿qué quieres hacer? Bueno, vamos a decirle print se cumple la condición. Ujú. Y ahora, voy a ejecutar un tiempo aquí porque si no voy a hacer que mi computadora muera, pero vamos a decirle que entre cada impresión haya un segundo. Entonces, ¿por qué hago esto? Fíjense, si yo ingreso estos valores y se cumple esta condición, él va a estar imprimiendo una y otra vez esta instrucción, así hasta la eternidad, hasta que prácticamente pues apague la computadora o pase algo. Entonces, por ejemplo, yo ingreso el primer número, vamos a decir que es un 14, bueno, 17. Y el segundo número a lo mejor es, pues, 8. Entonces, se cumple la condición, se cumple la condición, se cumple la condición, se cumple la condición, y así se va a quedar eternamente el microcontrolador imprimiendo cada segundo esta instrucción. Entonces, este while es muy bueno porque se puede utilizar en diferentes cosas, pero es muy peligroso si no se usa adecuadamente. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues hay que decirle o hay que hacer algo para detener este ciclo, porque si nuestros números que ingresamos, si 8 es mayor que 2, pues esto siempre se va a estar repitiendo y no va a haber nada que lo pare, a menos que yo presione stop, claro. Pero, en este caso, si nosotros ahora le decimos, no lo sé, quiero que número 1 sea igual a número 1 menos 1, o sea, que cada vez que entre a esta sección de código, número 1 se imprima esta condición, que espere 100 milisegundos y al final que número 1 decremente en 1. O sea, si número 1 valía 8, voy a decir 8 menos 1 da 7 y entonces este resultado lo voy a asignar a esta misma variable. De tal manera que pues ahora podemos correr este código para detenerlo. Por ejemplo, si yo digo que el primer número es 8, o sea, es mayor, y el segundo es 3, se cumple la condición, se cumple la condición, se cumple la condición, pero llega un momento en donde se va a detener. ¿Lo ven? ¿Qué pasó aquí? Solamente lo imprimió 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Porque esas 5 veces fueron necesarias decrementarle una vez para llegar al valor de 3. Cuando ambos, número 1 y número 2, fueron iguales, este ciclo se rompió. Ya no se siguió ejecutando. Entonces, ¿sí quedó claro cómo se utiliza el ciclo while? Bueno, espero que sí, porque realmente lo vamos a usar mañana. Entonces, el último ciclo que yo quiero que ustedes conozcan es el ciclo for. Entonces,
El ciclo for es un ciclo de iteración, el cual nosotros vamos a tener la capacidad de decirle cuántas veces exactamente queremos ejecutar una cierta instrucción. ¿Cómo se declara? Bueno, se declara de la siguiente manera. Y in range, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a decirle que esto queremos 5 veces. ¿Qué queremos ejecutar en esas 5 veces? Print, vamos a decirle que vamos a imprimir el valor de la variable i. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, i va a tomar valores. Es verdad. Como ya no utilizamos esto, entonces lo voy a comentar. Entonces, ahora sí. Fíjense qué es lo que hizo el bucle for. El bucle for ejecutó 5 veces esta instrucción, porque yo le estuve diciendo que este fuera 5 veces, ¿no? O sea, imprimió el valor de la variable i es este valor, y así hasta llegar al 5. Si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, o sea, se ejecutó 5 veces. Pero lo importante aquí es el valor que toma la variable i. Es un contador. Entonces, vamos desde, recuerden que en informática como tal, el 0 también es parte de la cuenta, ¿no? Entonces, el valor inicial de la variable empieza en 0. Por lo tanto, en el primer ciclo va a imprimir 0. Luego le vamos a incrementar el valor de 1 en el segundo ciclo y así hasta el final obtener el resultado de 4. Por lo tanto, aquí lo que está pasando es un incremento. De tal manera que si, en este caso, lo que está sucediendo es esto. Si i, mientras i sea mayor que, en este caso, 5, ejecuta y al final incrementa en 1 la variable i. Y empieza en 0. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es, i empieza en 0. Mientras i sea mayor, en este caso, disculpen, les digo que esa computadora es un poco extraña. Si, si i es menor que 5, entonces vas a ejecutar esta sentencia de código y al final vas a incrementar 1 a la variable i. Entonces, prácticamente con todo esto que les acabo de comentar es más que suficiente para que ustedes el día de mañana puedan implementar todo esto que ustedes saben en el desarrollo de la aplicación. Entonces, pues ya creo que terminamos justo a tiempo. Realmente esto es todo lo que necesitan. Si ustedes entendieron todo esto, ya tienen, creo que el 50% de la aplicación armada el día de mañana. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Si les gustó, les pareció interesante, recuerden que todo esto ya se está ejecutando en la Raspberry Pi Pico, o sea, la computadora como tal ya no es parte del juego, simplemente él nos está dando un editor, pero nosotros ya estamos ejecutando todo esto dentro de la Raspberry Pi Pico. Entonces, les prometo que el día de mañana esto va a ser un poco más dinámico. Lo que sucede aquí es que como las estadísticas que nos enviaron, había muchas personas que venían de diferentes áreas, pues teníamos que buscar una manera de nivelarlos, ¿no? Porque si yo me pongo a programar la aplicación del día de mañana, pues es seguro que va a haber un montón de dudas. Ah, sí, también por favor, los que no han llenado la asistencia, les pido que lo hagan. Prácticamente es todo por el día de hoy. Entonces, salvo que alguien tenga alguna duda, puede por favor externarla. ¿Qué les parece el taller? O sea, ¿vamos bien? ¿Sí se ha entendido todo? No lo sé. ¿Alguien que